Bueno, para mí es un auténtico placer poder volver a tener aquí en nuestra casa a José Ramón Alonso. Él es doctor y catedrático de biología celular. Sí, podéis abrir los ojos así, como diciendo ¿qué hace aquí? ¿No? Él es doctor por la Universidad de Salamanca, catedrático de biología celular e investigación principal del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Ha sido investigador postdoctoral y profesor visitante en la Universidad de Frankfurt, la Universidad de Kiel, la Universidad de California, bueno, muchísimas universidades, ¿vale? Le he prometido que lo iba a cortar, ¿verdad? Ha publicado 48 libros, 30 capítulos de libros y cientos de artículos científicos. Bueno, es un divulgador, tiene un blog fundamental titulado Neurociencia, que os recomiendo encarecidamente. Y lo mejor de José Ramón es que encima es buena gente y viene cada vez que le llamamos, lo cual es de agradecer. Así que bueno, os dejo. Además ha tenido la valentía de enfrentarse a las preguntas que habéis hecho, que nos habéis hecho de llegar en la inscripción, y bueno, y ha montado su presentación en torno a ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, se lo agradecemos y os dejo con él. Buenas tardes. Lo primero es dar la enhorabuena. La enhorabuena a Autismo Sevilla. Yo creo que el resumen que nos ha hecho Luis de 25 años es espectacular. Pero lo mejor de todo es pensar que hace 25 años nada de eso existía. Y que todo eso ya está probablemente para siempre. Entonces es una historia, yo de verdad, emocionante. Es una historia de éxito, de trabajo, de compromiso, de muchas de las cosas buenas. El segundo mensaje es de agradecimiento, de tener esta oportunidad de estar aquí. Yo creo que lo hemos pasado mal todos. Yo lo pensaba antes, digo, joder, que yo me llegué a cortar el pelo solo delante de un espejo. Me lo dicen y jamás lo habría creído posible, ¿no? Pero soñábamos con esto, con volvernos a encontrar, con los abrazos, con volver a aprender, con volver a hacer planes y a mejorar. Y eso yo creo que es también lo que nos reúne a todos aquí. A veces tengo la sensación de que el día a día nos come. Estamos tan agobiados con las tareas que tenemos que yo, que pienso muchas veces en imágenes, digo, es como que estoy en un barco sacando cubos de agua sin parar y no sé muy bien el barco a dónde se dirige. Solo tengo que mantenerlo a flote como sea. Pero yo creo que todos necesitamos en algún momento ratos para pensar, ratos para reflexionar hacia dónde va nuestro barco. Y me siento muy afortunado. Autismo Sevilla y sus profesionales y sus directivos me hacen sentir siempre querido. Entonces, ¿cómo no voy a venir cuando me llamen? Es que es así de sencillo. Me hacen sentir valorado, me permiten reencontrarme con amigos, con Ruth, con Mario, con Rubén, con Isabel, con mucha gente. Y me permiten llegar a las familias. Algunas veces he dicho que yo vivo en el ejército invisible, ¿no? Que digo que somos los de los laboratorios, que nadie nos ve, pero que estamos ahí, pero que nuestro trabajo, si tiene algún sentido, es por las familias. Y es así. Entonces, el poder tener esta oportunidad siempre es cargar las pilas. Bueno, entonces, dentro de las suertes que tengo con Autismo Sevilla, es que cuando me dicen ven a dar una charla y pregunto de qué, más o menos me dicen de lo que te dé la gana. Y yo tengo un perfil de algo que me gusta, que es que como estoy en ese mundo de la investigación, creo que es importante traerlo, contarlo, estar pendiente de qué cosas salen y llevarlo en un lenguaje lo más claro que pueda. Pero hoy quería hacer una cosa un poco mixta y era tener un poco esa oportunidad que les decía de pensar y hacer una reflexión. Y por eso es el nombre de esta charla que he titulado eso,
el valor de la neurodiversidad. Y me gustaría que todos miremos hacia el futuro, basados no en el aire, sino en ese trabajo de 25 años que ha cambiado el país, ha cambiado la situación de las personas con autismo y ha cambiado a mejor. ¿Vale? Entonces voy a intentar animarles a subirnos a ese barco en el que estamos, pero ahora mirando también un poco más adelante hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Algo no estoy haciendo bien. Ahora, la primera pregunta es ¿qué es la neurodiversidad? Pues yo les he puesto aquí una definición muy sencilla, es que todos los seres humanos variamos en cuanto a nuestro cerebro, variamos en cuanto a nuestra capacidad mental. Todo el mundo tiene talentos y cosas con las que tiene dificultades. Todos nosotros. Estoy seguro que cada uno de ustedes está pensando, pues eso, de esto se me da bien. Y en cambio en esto... Y yo, bueno, tengo muy clara esa segunda lista, las cosas en las que soy realmente un desastre. Sin embargo, como les pongo, hay personas en que esa diferencia es mucho más pronunciada. Lo que puede aportar talentos especiales, pero también les puede suponer dificultades. Bueno, como todos los temas importantes, los afrontamos de una forma multidisciplinar. Mi ámbito es el primero, es el de la biomedicina, pero se aborda también de otros ámbitos igual o más importantes, como son el de la psicología, la sociología, la educación, las ciencias de la gestión, la rehabilitación, muchos ámbitos. Desde todos ellos intentamos trabajar esa neurodiversidad. Yo digo que el concepto nos llega y lo tenemos claro, por ejemplo, en el ámbito de la biodiversidad. Y nos preocupamos de que las especies no desaparezcan, porque consideramos que es una riqueza en sí y además porque pensamos que eso puede ser, quizá hay tesoros valiosos que nos puedan ayudar en el futuro. No todo el mundo, ¿eh? Conocí a una persona que un día que había un reportaje sobre los linces, me preguntó, oye, ¿tú qué sabes de esto? Pero estos bichos se comen, ¿eh? Porque si no se comen, eso es una alimaña. Entonces, realmente, este ámbito yo creo que nos ha ayudado a tener claro que cada vez que una especie desaparece es como si se quemase un cuadro en el Museo del Prado. Perdemos todos, nos empobrece. Y en el ámbito de la neurodiversidad, confío que todos lleguemos a esa conclusión también, que perder neurodiversidad nos empobrece. Se llama con distintos términos, ¿no? Muchos, por ejemplo, se autodenominan neurodivergentes. Me interesa también el mundo de las redes sociales. Siempre busco a mis alumnos a ver dónde demonios están. Lo que pasa es que cuando ya me he manejado con una red ya se han ido a otra, ¿no? Pero hay términos son neurodiferente, neurodiverso, neurominorías. Y luego ya empezamos desde la otra parte, cómo lo calificamos nosotros, los normotípicos, y ahí hablamos con términos peyorativos, como cosas como deficiencias, discapacidades o trastornos. ¿Vale? Y tendríamos que pensar nuestro lenguaje, porque el lenguaje nunca es aséptico, el lenguaje siempre marca caminos. Y es algo que yo creo que hemos avanzado, pero que también creo que nos queda camino. ¿Vale? Tiene su sentido. El DSM-5, sabes que en Estados Unidos lo llaman a veces la Biblia del psiquiatra, ¿no? Allí son todo trastornos. Lo que nosotros llamamos dislexia, pues es un reading disorder. O sea, todo es trastorno. Pero tiene su sentido, porque las compañías de seguros tienen que atender a enfermedades y trastornos. Si no eres enfermedad o trastorno, no estás. Por lo tanto, es muy importante y por eso yo creo que es una de las razones de que hablemos tanto de trastornos, ¿no? También por esa influencia de los norteamericanos. Un dato curioso, yo lo comento también con los estudiantes, es divertido. Aquí ven el número de páginas de esos manuales y cómo pues empezamos con 100 y pico páginas y ya estamos en los 1000.
Como ven, siempre va creciendo. Entonces, hay un comentario que es medio en serio, medio en broma, que es que al final va a haber más gente que tenga algún tipo de diagnóstico que el que esté fuera. Entonces, lo mismo, la neurominoría no va a ser como hasta ahora. Pero tiene su miga, ¿eh? O sea, aunque nos reímos un poco de ello, piensen si cada vez vamos ampliando el número de diagnósticos y de personas que tienen un diagnóstico. Creo que es también, como digo, algo importante, porque evidentemente este camino no parece que se esté frenando ni revirtiendo. Bueno, dentro de esto del lenguaje, yo me acuerdo de haber defendido un tiempo que había que decir tiene autismo. Pero luego me encontré con bastantes de ellos que me decían, no, yo soy autista. Y entonces digo, lo que tú digas, porque tú eres la persona que tienes que decidir y que tienes que definir, y yo lo único que debo hacer es seguir lo que tú crees más adecuado. Es importante también que sigamos diciendo las cosas, que no hay culpables, ¿eh? Sigue habiendo, yo creo, determinados estigmas y no se nos puede olvidar. También, Luis lo ha dicho con claridad, dices, no hay cura. Y el que ofrece cura, normalmente lo que está ofreciendo muchas veces es un engaño, ¿vale? No se refleja en el aspecto físico, y hay una cosa que lo digo, que los que hemos visto niños con autismo, que muchos son muy guapos, y es algo que hay que decirlo, porque hay muchas cosas que son necesarias. Hay un conflicto con nuestra sociedad, porque somos muy raros. Antes decían, como biólogo, no hay ningún grupo de mamíferos, yo creo, que se junte grupos tan grandes, tan cercanos, tantos individuos en edad reproductora. No. Generaría conflictos. En cambio, a nosotros nos encanta estar juntos. Nos encanta compartir. Nos encanta hacer cosas. Y eso, claro, nos choca. Y finalmente, para estas personas, y hay que decirlo también, su situación es una fuente de dificultades. ¿Vale? Creo que hace falta, como les decía, una nueva mirada. Luis, te pedí cuando nos falte unos minutos me das un toque para cumplir también como tú lo has hecho con los horarios. Y seguimos haciéndolo, pero hemos hablado de trastornos, de alteraciones, de disfunciones, de déficit. ¿Vale? Y yo creo que vamos a ir cada vez más a hablar de una condición, a hablar de diversidad, a hablar de fortalezas y retos. Les hemos tratado como sujetos de nuestra investigación, como una parte pasiva. Pero es muy interesante en esas revistas científicas que miro, cada vez hay más en las que son coautores de los estudios, son protagonistas de esa investigación. En ese sentido es también implicarles en el diseño y desarrollo de los proyectos. Leí hace poco también una cosa en Inglaterra, que era una encuesta a personas con autismo. ¿Cuáles son los temas que creéis más importantes que hay que investigar en estos momentos? Esa es una pregunta clave en todos los países. Y ahí es otro tema que también da para mucho. Es decir, aunque hemos mejorado también mucho, seguimos dependiendo de información de los países anglosajones. Hay muchas cosas que no sabemos si nuestros datos son similares y necesitamos esa investigación porque afortunadamente nuestra situación familiar no es como la de los Estados Unidos, nuestro sistema sanitario afortunadamente todavía no es como el de los Estados Unidos, entonces, pero necesitamos tener nuestros propios datos, ¿vale? Hemos trabajado mucho sobre las causas. Eso los científicos creemos que es fundamental, porque si quieres abordar cualquier tema, tienes que saber cómo surge. Pero realmente lo que nos piden ahora, como os pongo ahí, son soluciones. La gente dice, no, mira, esto yo ya sé que tengo autismo y esto ya no lo puedo cambiar, pero tengo este problema y eso sí que necesito cosas. En vez de trabajar con cohortes, con grandes grupos homogéneos, trabajar con individuos. Y finalmente, se ha abordado muchas veces desde algo que llamamos responsabilidad social, que suena bien, pero me temo, yo de esas cosas un poco burras que digo a veces, que detrás se encuentra algo que me suena un poco a caridad. Y no puede ser. Estamos hablando de derechos básicos de la persona. Aquí no es algo graciable. Es algo que, por su propia dignidad
y por su propia persona tienen derecho a ello. Y para terminar, yo creo que hay que reforzar un mensaje que es su utilidad para la sociedad. Esto son miembros activos, productivos y que aportan a la sociedad. Y eso es algo clave en la charla de esta tarde y en nuestro futuro, quiero creer, por sus características. Las dimensiones de la diversidad son enormes. Todos los que estamos aquí diferimos. Hay cosas que son muy claras, como por ejemplo la edad, como por ejemplo bueno, el sexo o el grupo étnico. Pero también hay cosas que son importantes, que nos cambian dónde vivimos, dónde nacimos. En ese gran círculo hay cosas como, por ejemplo, el servicio militar. Yo cuando lo he pensado, digo, bueno, mi generación, yo soy de los que todavía hizo el servicio militar y hay una cosa que recuerdo, que es que yo me encontré con analfabetismo que creía que no existía en mi país. Y me hizo cambiar mucho y me hizo valorar que en aquello, bueno, una de las cosas que nos dijeron es si tenéis que servir a vuestro país, lo primero es que aprendáis a leer y a escribir. Entonces, el que no sabía leer y escribir, en el ejército lo primero que se encargaban era de darle clases para que leyera y escribiera. Cosa que me pareció una muy buena decisión. Entonces, somos todos diferentes, tenemos muchos factores de diversidad que nos afectan, incluso en una sociedad relativamente homogénea como puede ser la española, ¿no? Tenemos que hablar de diferencias y no de deficiencias. Las personas neurodiversas, los grupos más abundantes son las que se han diagnosticado como TEA, TDAH o dislexia. Algunos pueden ser lo que llaman late bloomers, que es como que florecen tarde. Esos niños que decimos, mi madre siempre habla de los tardíos, ¿no? Pues que algunos de mis hermanos fuimos tardíos. Tardabas en aprender a hablar, tardabas en hacer cosas. Pueden ser extravagantes o simplemente parecer un poco diferentes. Lo que os pongo ahí, que esa neurodiversidad es una red muy amplia. Fue originalmente desarrollado por agentes influidos por el modelo social de la discapacidad. ¿Qué es esto? Pues un modelo que considera que la discapacidad identifica barreras sistémicas, actitudes despectivas y la exclusión social intencionada o involuntaria. Y eso impide que un grupo de personas alcancen todo su potencial, ¿vale? Difiere del modelo en el que, insisto, me achaco esa culpa, que es del que yo procedo, que es el modelo biomédico, que piensa que somos especie de mecanismos, de máquinas, y que tenemos que intentar reparar. Entonces siempre, pues cuando nos hacen una analítica, si tenemos el colesterol alto hay que bajarlo y si tenemos esto bajo hay que subirlo. Y no nos damos cuenta que aquí hay cosas que son distintas. Y que, por ejemplo, en mi modelo, y me encantan estas cosas, lo confieso, pues cuando veo uno de estos exoesqueletos que ayudan a alguien a subir escaleras, pues dices, qué maravilla de la ingeniería, de la biomedicina, pero por otro lado dices, lo mismo tenemos que pensar en que no haya que subir escaleras para subir a los sitios, ¿no? O en qué son las escaleras que estamos construyendo. El término de neuroobesidad lo propuso Judy Singer, que es una socióloga de Australia, a finales del siglo XX, y es en su tesis donde habló de 3 generaciones de mujeres en su familia que estaban, según sus palabras, en algún lugar del espectro autista, ¿no? Y entonces surge este término que yo confío y trabajo por ello para que se oiga más en este siglo XXI. Este movimiento aspira a cosas como igualdad de derechos, a valorar la diversidad de la mente humana, de los cerebros humanos, y a un empuje político para romper las estructuras de exclusión. Vivimos en una época diferente y yo a veces dudo si somos conscientes de ello. Entonces, en este mundo de la inteligencia artificial, yo creo que hay un potencial para descubrir y aprovechar ese talento, para crear aceptación, fomentar innovación y hacer que evolucionemos positivamente. Estas personas tienden a encontrar algunas cosas muy fáciles y otras increíblemente difíciles. Y esto genera dificultades, sobre todo en 2 ámbitos. En el ámbito académico, el de los estudios, y en el ámbito laboral. Normalmente son distintos grupos
de cosas con las que trabajamos o nos interesan a todos los que estamos aquí reunidos. Otro mensaje es que son muchas personas afectadas. Estos son datos de Estados Unidos, pero dices, bueno, pues 1 de cada 10 diagnosticado con TEA, 1 de cada 5 con problemas de aprendizaje o 2,5 millones con algún tipo de discapacidad de aprendizaje. Los diagnósticos, las condiciones son muy variados y, como decíamos al principio, esta lista no para de ampliarse. La comunidad autista empezó a hablar de ello y primero hablamos de referencias anatómicas del cerebro, de diferencias en zonas. Yo viví lo mismo en Estados Unidos con respecto a la homosexualidad. Un enorme interés de la comunidad homosexual para que se viese que había diferencias en los cerebros de las personas homosexuales. Porque si había una diferencia biológica, ya no era un problema de perversión, ya no era un problema de educación, ya no era un problema de pecado, sino es que eras así, ¿no? Creencias infundadas, como hemos visto en el ámbito del autismo, achacando a las madres cosas absurdas y estúpidas. Actitudes, en el sentido de que hay comportamientos que no son válidos o que son inferiores simplemente porque alguien lo decide así. Y finalmente, los investigadores nos centramos en los aspectos negativos. Insisto en esa parte que comentaba antes. En realidad, lo que sabemos es que la diversidad surge de forma natural por variaciones normales en el desarrollo cerebral. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas cualidades. Algunas dependen de nuestra educación y otras nacimos así. Y se supone que es por unos genes que tenemos, sobre los que no tenemos ningún control, y por algunas cosas que nos afectaron cuando estábamos en el útero de nuestra madre, sobre la que tampoco tenemos ningún control, ¿vale? Se basa en diferencias, por ejemplo, en sociabilidad. Hay algunos que somos más introvertidos, otros más extrovertidos. En el aprendizaje hay quien aprende muy rápidamente, otros aprenden muy lentamente. En la atención, que son capaces de focalizarse con facilidad y otros que les cuesta mucho. En el estado de ánimo hay gente muy optimista y otra gente que es más pesimista. Y en probablemente cualquier otro ámbito de trabajo del sistema nervioso. Desafió a una idea de que son trastornos patológicos, de que son enfermedades al final, ¿vale? Y en su lugar plantea que lo que contribuye muchas veces a incapacitar es precisamente las barreras sociales. Es decir, dicho de otra manera más cruda, muchas veces les exigimos a ellos no que vayan hasta la mitad del puente, que recorran todo el puente, mientras que nosotros estamos sentados en la terraza criticando cómo lo hacen. Empezaron a surgir cosas, como aquí viene el National Review of Medicine, es una revista canadiense, donde decía personas con autismo, no necesito que me curen, yo soy así, ¿vale? Entonces empezó a luchar contra una serie de estereotipos. Y se empezó a plantear que en el entorno adecuado, con los medios suficientes, con el apoyo adecuado, se podían tener ventajas competitivas, ser magníficos profesionales, hacer sus tareas mejor que la media. ¿Qué hace falta para ello? Pues conseguir esos espacios inclusivos como lleváis trabajando, reducir los factores que generan esa discapacidad y ampliar las posibilidades. Esto, curiosamente, cuando preparaba esta charla, es decir, ¿dónde esto ha funcionado? Ha funcionado en las industrias tecnológicas, ha funcionado en las industrias de finanzas y ha funcionado en el ámbito de la defensa, de los militares, en Estados Unidos, lógicamente, que es donde estas cosas... Entonces, se ha llegado a una contratación deliberada de personas pertenecientes a neurominorías, pero no como estrategia de responsabilidad social, sino como estrategia de captación de talento. Y ese yo creo que es una de las revoluciones más importantes que estamos viviendo y vamos a vivir. Aquí os traigo una noticia de agosto de 2021 que Google decidió contratar a 500, no sé si gestores, gerentes, para
con autismo para el manejo de la nube, para Google Cloud. 500 de una tacada y por un criterio de que funcionaban, que hacían su trabajo mejor que otros profesionales de la misma cualificación sin autismo. Entonces, eso me pareció un auténtico aldabonazo en esta situación que os digo de futuro. Problemas que tenemos, los diagnósticos son diagnósticos de exclusión. Es decir, muchas veces son las cosas que no hace bien, que no sabe hacer, que no llega a unos mínimos. Y eso es lo que algunas veces os he contado, esa necesidad que vemos los biomédicos, es decir, necesitamos biomarcadores, ¿no? Algo que nos ayude en esa tarea. Otra crítica a mí mismo es que nos falta un camino claro hacia dónde vamos y qué queremos, ¿vale? Tanto en la investigación biomédica como en la práctica clínica. Tenemos también un discurso incongruente con la orientación laboral. A los empresarios dicen que contratan con esa búsqueda de talento y se encuentran que las personas contratadas tienen problemas de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque necesitamos adecuarnos a su situación y no lo hacemos. El empresario piensa que si ha catado y le está dando un puesto de trabajo y un sueldo igual que el de otra persona, va a funcionar igual. No es verdad, porque no estás atendiendo a las condiciones de esa persona. Tenemos visiones contradictorias. Hay quien piensa que el autismo es una discapacidad. Hay personas que piensan que algunos están mejor y otros están peor. Y tenemos el caso de algunos, ¿os acordáis? Yo creo que ahora ha desaparecido mucho de la visión pública, pero Greta Thunberg dijo que ella lo consideraba un superpoder. Y es muy interesante, porque empezamos a cambiar un poco cómo la gente ve las cosas. Luego podemos discutir lo que queráis y dices, bueno, a mí me preocupa a veces que en las televisiones los ejemplos que vemos a veces son de superpoderes y no se hace suficiente énfasis en las dificultades que esas personas afrontan. Pero también creo que se va consiguiendo una imagen más en positivo, ¿vale? Bueno, os traigo otro ejemplo de neurodiversidad que hemos vivido y que hemos superado. La zurdera. La zurdera ha existido siempre. En las pinturas en las tumbas mayas se ve como la mayoría de los que reman usando el brazo derecho, pero alguno lo hace con el brazo izquierdo fundamentalmente. Pero durante el siglo XX estuvimos corrigiendo a los zurdos. De hecho, se llegaba, como sabéis, a atarles el brazo izquierdo para obligarles a que usasen una mano que su cerebro no era su opción preferente. Lo decidían los demás. ¿Vale? Aquí veis lo que pasó en el siglo XX. Cómo fue pasando desde aproximadamente un 3% de zurdos a comienzos de siglo hasta en torno al 12% a finales de siglo. ¿Por qué? Porque se les dejó su preferencia de mano natural. ¿Vale? Y se empezó a dar ese mensaje en positivo para algunas cosas de los zurdos. Los jugadores zurdos de béisbol son más cotizados que los diestros. ¿Vale? Entonces, aunque os parezca mentira, sobre todo el béisbol, que a nosotros no nos interesa nada, pero en Estados Unidos es como nuestro fútbol. Entonces, si de repente todos los equipos peleasen por los futbolistas zurdos, la cosa cambia. ¿Y qué nos encontramos? Pues hay dos momentos en el siglo XX en que los zurdos murieron más que los diestros. Y fueron las dos guerras mundiales. Porque les dábamos una herramienta, que aquí tenéis al Mauser de reglamento, que estaba diseñada solamente para un diestro. Entonces, un zurdo tenía más posibilidades de dar la vida por su país. No porque fuese más torpe, no porque hiciese peor las cosas, porque le estábamos dando una herramienta que no estaba adaptada a él. Y era una injusticia, porque estaba haciendo el mismo trabajo y el mismo servicio a su país que el soldado diestro. ¿Vale? En el autismo a veces hablamos del espectro y a veces se ve como si fuese un espectro lineal, una línea, y dices, como si pudiésemos poner una numeración de 0 a 100 de autismo, pero no es así, las dimensiones son múltiples.
Y os traigo un ejemplo, como dicen que es lo que capta vuestra la atención, de sexo, ¿no? Y entonces dices, pues tenemos masculinos y femeninos, pero luego lo que ahora llamamos intersexos. Y en el ámbito de identidad de género, hombre y mujer, pero luego hay transgénero, queer, la expresión del género, masculino, femenino, y todos los niveles de androginia. Orientación sexual, atracción a hombres, a mujeres, a todos, a ninguno. Y esto yo creo que lo estamos asumiendo con mucha normalidad. Y creo que tenemos que hacer este mismo camino en el autismo. Tenemos que entender que las dimensiones son múltiples, que eso explica también eso que decimos siempre, que cuando has conocido a una persona con autismo, has conocido a una persona con autismo, y que eso es una riqueza y una diversidad natural y buena. Entonces, tenemos que comprender eso, que el punto de partida es que los cerebros son diferentes, que todos pensamos y aprendemos de forma diferente y que eso es completamente normal. Y que si vamos por la calle y pensamos en nuestros amigos, pues hay algunos que son muy buenos para una cosa o que tienen un perfil o que les encanta el arte y son muy creativos y otros en cambio son muy trabajadores y otros en cambio son muy buenas personas y nos sentimos orgullosos de todos y cada uno de nuestros amigos. Y pensamos que todos ellos merecen la pena. Y no tenemos un modelo único, ni un molde único. Hay sitio para todos. Forma parte de la gama del pensamiento y el comportamiento. ¿Vale? Os traigo un ejemplo también. Es Robert Schumann, uno de los grandes compositores de la historia de la música. Schumann, terrible. Él en su mente... Hay una época que tiene de apariciones de ángeles, luego empieza a sufrir, tiene apariciones de demonios, tiene miedo a hacer daño a su mujer, tiene intentos de suicidio y con los pocos medios que hay en la época, cuando le intentan tratar, él dice que la medicación le quita la música y que la música es lo único que da sentido a su vida y que no quiere. Porque dice, sin música no soy nadie. Entonces, lo que tenemos que pensar es que muchas de las personas que consideramos genios, de las personas que consideramos que hacen una aportación en todos los campos, el que queráis, el de la música, pero también en la ciencia, en el arte, en la escultura, en la pintura, tienen unas historias a veces muy difíciles. Muy difíciles porque no encajan en ese modelo común, porque no encajan en la sociedad, porque tienen dificultades para conseguir un trabajo, unos ingresos. Y entonces tenemos que pensar si estamos renunciando a los genios que podríamos tener. Si estamos renunciando a las personas que se salen de esa media y que son extremos en varias de sus características, pero también muchas veces en su talento. Afecta a mucha gente, yo creo esto es lo que dicen los centros de control de enfermedades, pero si echáis cuentas, probablemente es mucho más que esto. Aquí os traigo en la siguiente, si consigo que pase, ahora. Si vamos sumando de cada uno de estos diagnósticos las personas afectadas, tenemos un montón de personas. Si estas personas no las aprovechamos, no las respetamos, no las incluimos, estamos desperdiciando una parte gigantesca del talento de la humanidad. ¿Vale? Luego hay que también tener en cuenta, os estoy hablando de neurodiversidad entre individuos, pero hay también una neurodiversidad dentro de cada uno. Lo mismo que os decía antes. A mí hay cosas que se me dan bien, pero si me veis dibujar, soy un horror. Si me veis cantar, saldríais por la puerta. Y si me oís, no, eso voy a decir, oís cantar, pero si me veis bailar, pues 3 desastres. Así somos todos. Y tenemos una neurodiversidad interna. Entonces, cada uno valemos para algunas cosas, aunque luego yo creo poco en los talentos innatos y creo que todo lo que se trabaja, mejoras. ¿Vale? Entonces, hay personas, 100, sabéis que en los cocientes de inteligencia es la media. Pero hay otros perfiles, los americanos llaman spiky, que serían esos puntos en los que eres vamos a decir, un superdotado en algunas cosas y un subdotado en otras cosas.
Entonces tenemos una oportunidad de aprovechar esas fortalezas y debemos hacerlo por lo que os decía antes, por respeto a estas personas. Se han hecho taxonomías, algunas cosas son de nacimiento, otras son adquiridas, algunas tienen una evolución a mejor, otras son estables, otras empeoran. Durante la pandemia hemos sufrido la situación, lo habéis visto con las políticas de contención, con el distanciamiento social, el cierre de las escuelas, pero también yo creo que hubo, a mí por ejemplo, en el momento que se permitió a las familias con un chaval con autismo, pues creo que fue un mensaje poderosísimo. Y es algo que yo creo que también pues que es mérito de las asociaciones fundamentalmente. Bueno, vamos sabiendo cada vez más que algunas de estas personas destacan en algunos campos. Las empresas, como os decía antes, en esos sectores que son muy competitivos, o sea, evidentemente las finanzas o las tecnologías son de los más potentes que hay, ven que esas personas pueden ser muy interesantes y, sin embargo, tienen dificultades para encajar en las expectativas de los profesores, de nosotros y de los empleadores. Aquí os pongo, hay toda una serie de características pues de focalización, habilidades, creatividad. La creatividad muchas veces sabéis que es ver las cosas con una mirada distinta. Ese es el que realmente consigue, cuando Picasso de repente te dibuja en el mismo cuadro una visión de frente y una visión de perfil, en la misma obra. Y está consiguiendo un volumen de una manera distinta a lo que nadie había hecho nunca antes, ¿vale? Entonces, ver todas esas características, todas esas capacidades. Programas de inclusión de neurodivergentes los tienen algunas de las empresas que os he traído aquí. Algunas, como veis, de la informática, bancos, un poco lo que os decía. Informática, bancos y defensa son los tres sectores que lo tienen más claro en estos momentos. Necesitamos, y es otra cosa que Autismo Sevilla yo creo que ha liderado, cambios en los sistemas de reclutamiento, en los sistemas de formación, en los sistemas de retención del personal y en los sistemas de avance profesional. Yo digo a mis alumnos, este país es anómalo, porque tenemos unas tasas de paro que no las tiene ningún otro país desarrollado. Y eso nos hace tener una relación distorsionada. En muchos países, un universitario bien formado es algo deseadísimo. Necesitas ese perfil y a eso. Y no hay apenas paro en esos sectores. O sea, los anómalos somos nosotros con esta situación que no conseguimos solucionar. Esto es un artículo del Harvard Business Review. Es una de las revistas clave en el ámbito económico. Y lo que dice es, el título ya lo veis, es neurodiversidad como una ventaja competitiva. Y lo que nos dice es que los programas de captación de talento de minorías o de neurominorías están dando frutos no solo de la mejora de la reputación, sino aumento de productividad, mejora de la calidad, incremento de la innovación y aumento del compromiso de toda la plantilla. Entonces, estos son los mensajes que tenemos que llevar también a las empresas. No hacerlo para poneros una medalla de qué buenos sois. No, hacerlo por vuestro interés, por vuestra competitividad como empresas. Y esta es una declaración de Hewlett Packard, del director de una de las divisiones de la Pacífico Sur, donde dice eso, que ninguna otra iniciativa de su empresa ofrecía beneficios a tantos niveles. O sea, lo que quiero también es que tengáis esta información para que la podáis también hacer llegar, ¿vale? Necesitan, como os he dicho, adaptaciones para aprovechar al máximo sus capacidades. A veces sus formas peculiares de ser, excéntricos simplemente, es que no estás en el centro, estás fuera de ese camino. Eso puede suponer un reto, pero en muchos casos son cosas muy manejables y los beneficios potenciales son enormes. Las empresas tendrán que ajustar sus políticas para tener una definición más amplia de talento. En la universidad yo creo, no en la nuestra, claro, pero en la universidad está sucediendo. Yo he conocido gente que le han dicho, usted olvídese de dar clase, olvídese de tal, dices, dedíquese a pensar, porque han conseguido tales avances, tales resultados que dicen, nos interesa tener una persona pagada solamente para que surja de vez en cuando alguna de estas ideas.
Bueno, por traeros a alguien que sí que conocéis todos, yo digo, lo hace tan bien que hasta cuando pierde, pierde con un español como tiene que ser, ¿no? Pero, ¿os dais cuenta a veces de las excentricidades que tiene Nadal también? Yo digo, cuando saca, se tiene que arreglar el calzoncillo, tocarse la nariz, ponerse el pelo detrás de la oreja, botar y ya saca, ¿no? Y entonces, como tiene talento, no nos importan las excentricidades. Las asumimos y estamos orgullosos de que esté en nuestro equipo, ¿no? Y conseguimos lo que necesitamos, que es quitarles importancia y podernos reír un poco de ellas. Os traigo lo que decían los del Mundo Today en relación con uno de esos gestos que tiene, ¿no? Vale. ¿Os habéis fijado cómo colocan las botellas de agua? Es un gesto, yo digo, de autista. Para relajarse tiene que poner las botellas perfectas y si está tal, y él dice, si no lo hace, no le va a ir bien. Y entonces, es decir, tenemos que usar estos ejemplos para explicar las cosas también. ¿Vale? Bueno, os decía, estamos en una época distinta. La inteligencia artificial, eso que decimos que busco algo sobre Cádiz y de repente me llegan 7 ofertas de hoteles en Cádiz, ¿no? Entonces, tenemos una necesidad a nivel mundial de tecnólogos, de analistas y de científicos. Y a menudo se están dando cuenta que el personal neurodiverso tiene una inteligencia superior a la media y talentos especiales. No tiene por qué tener las dos cosas, pero pueden ser muy buenos en una tarea y pueden hacer esa tarea mejor que nadie. ¿Vale? Y es también de la revista Forbes, o sea que eso. Entonces, muchas empresas lo están descubriendo, temas como modelado de datos, ciencia de datos, compresión de conceptos, reconocimiento de patrones, ese talento neurodiverso. ¿Os acordáis de esta película? Es la historia de John Nash, que es un matemático que no encaja tampoco, que está diagnosticado como enfermedad mental, pero tiene una vida en la cual hace una contribución científica de tal calado, de tal importancia, que recibe el premio Nobel. Entonces, tenemos que hacer esta referencia. O sea, a mí me gusta mucho esa película cuando sus compañeros, os acordaréis los que la hayáis visto, le regalan una pluma que es como un símbolo de respeto, ¿no? Esto es mi herramienta y es como cuando eso, ¿no? Cuando los gladiadores les ponen ahí las espadas los compañeros. Entonces, necesitarán apoyo, servicios, al terminar la secundaria, que es otra de las cosas que yo creo que habéis abordado y que habéis comentado, ¿no? Como decir, cómo hay de repente esa caída cuando sales del sistema educativo y que tenemos que hacer una transición mucho más razonable. Podría dar lugar a grandes cambios, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. Yo, como profesor universitario, tengo la tristeza a veces de que creo que el sistema excluye a algunos de los alumnos más brillantes. ¿Por qué? Porque exigimos lo mismo a todos y es que no es natural. O sea, al final tenemos un modelo de estudiante y al que no encaja le dejamos en la cuneta. Y yo siempre soy muy cajaliano y pienso en Cajal, y su padre le sacó del instituto y le puso de aprendiz de zapatero porque los profesores le decían que este chico no valía para estudiar, y es el mejor científico que hemos tenido en este país en todos los tiempos, incluidos los actuales. ¿Vale? Voy terminando ya. Desde el punto de vista académico, por tanto, educativo, no lo tenemos asumido, no lo tenemos recogido. No orientamos, no adaptamos, no lo hacemos bien. Esa es la conclusión. Creemos que evolutivamente se ha mantenido porque esto tenía una ventaja, que los que tenían esas capacidades especiales ayudaban al grupo a sobrevivir en momentos duros. Quizá conseguían eso, donde nadie encontraba comida, la encontraban, o detectaban el peligro mejor que otros. O sea, a veces el otro día lo pensaba con una persona con autismo que decía también lo que le molestan los olores. Yo no los notaba. Entonces, imaginaros que hay no sé, o sea, pensad, si hubiese una fuga de gas, ¿lo notaría él antes que yo? Pues muy probablemente sí, porque es una especie de hipersensibilidad. Y entonces decir, o sea, insisto, el mensaje que os quiero decir, es decir, tenemos que ver un futuro
con muchas más posibilidades de las que tenemos. Segundo lugar, es responsabilidad fundamentalmente nuestra. Tenemos que hacer una sociedad donde encajen, pero no porque les incluyamos, como os digo, de cualquier manera, sino porque les valoremos y nos adaptemos a esa neurodiversidad, ¿vale? Hay iniciativas en otros países como premios en distintos ámbitos, mejores tecnologías, proyectos de inclusiones, proveedores de educaciones, empleadores, investigación, gente que rompe estereotipos, lo que sea. O sea, al final es que hablemos de ello, que nos demos cuenta que en este ámbito, que necesitamos todo lo demás, no solo la parte que nos ha contado Luis y Marcos, sino también hablar, pues eso, de investigación. Necesitamos mucha más investigación porque al final nos permite, como decíais vosotros, trabajar con evidencias, trabajar con datos. Es decir, esto realmente es mejor así. La investigación, yo digo muchas veces que lo único que es una herramienta para saber si algo es cierto o no lo es. No es más que eso, pero es que eso es importantísimo. Saber si algo de verdad es mejor que otra cosa o no lo es. Si eres un empleador, necesitamos puestos de trabajo para diferentes tipos de trabajadores. No sé si estoy gastando la pila ya de tanto darle. Fuera. Eso no he sido yo, ¿eh? Diferentes horarios y entornos de trabajo. Hemos cambiado, nos hemos dado cuenta de las ventajas que puede tener el teletrabajo para algunas cosas. Para otras nos hemos dado cuenta que no se puede comparar con el trato personal. Pero muchas empresas han empezado a ver que no te interesa que parte de tu plantilla tenga parte de la jornada en teletrabajo, porque ganamos todos. Y finalmente, hacer diseños flexibles, porque muchas veces parece que trabajamos nosotros por el que inventó la norma en vez de la norma para nosotros, ¿vale? Bueno, temas como inclusión, diversidad, equidad, hemos hablado de ellos y al final se centran en algo que es ese sentido de pertenencia. Me interesa también porque el sentido de pertenencia es uno de los temas claves a la hora del suicidio. Y el suicidio es otra de las cosas de las que parece que por fin empezamos a hablar en este país, ¿vale? Entonces, los dos temas clave, al parecer, en autismo para el riesgo de suicidio son esa falta de esa sensación de pertenencia y el considerarse a sí mismos como una carga para las personas cercanas, ¿vale? Para las familias, fundamentalmente. Entonces, me parece, como os digo, muy importante. Bueno, en resumen, y voy terminando, que tengamos un tiempo si podemos aclarar alguna cosa. No hay un modelo único de ser humano. Los seres humanos somos enormemente diversos, de lo que os digo, de colores, de razas, de personalidades, y es un error y una pena y una pérdida cuando intentamos unificar, cuando intentamos tener modelo único, ¿vale? Entonces, yo creo que es una de las grandes suertes de los humanos es ser así de variados, de encontrar personas de cada tipo, de cada cualidad, con habilidades diferentes, ¿vale? Y lo vemos en la variabilidad que vemos en nuestro aspecto físico. Y dices, esa misma existe en vuestros cerebros y existe en el funcionamiento de esos cerebros y existe en vuestras conductas. Y hay gente que le gusta el riesgo y otros que huyen del riesgo. Y hay gente que le gusta hablar mucho y hay gente que prefiere escuchar. Y hay gente que es muy risueña y hay gente que es muy seria. Y lo asumimos con normalidad y sencillez. Y fijaros en cualquier ámbito en el que penséis, es así. Somos neurodiversos. Y eso es bueno para la especie humana. Y lo que no podemos hacer es condenar a los que se alejan más de la media, ¿vale? Y creo que es esto. Entonces, como os pongo ahí, somos neurodiversos, eso es una riqueza, debemos generar en las aulas, a los que somos profesores, en el trabajo, los que en cualquier entorno de trabajo, en el ocio, esos espacios donde todo el mundo tiene su sitio, donde se valoran y se respeta esa diversidad de los cerebros, donde las barreras sociales,
los prejuicios, la ignorancia, no sean como son y han sido capaces de incapacitar a las personas. Y como he dicho alguna vez, yo digo, a veces pensamos que el futuro es un sitio que está ahí y al que vamos. No, ¿verdad? Ya sabéis que el futuro es algo que construimos entre todos. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. ¿Te quieres sentar aquí o hay alguna pregunta? Y tenemos tiempo, así que si te parece. Bueno, una es un comentario y una pregunta que está muy relacionada, la hago conjunta, ¿vale? Te puedo ver claro todo lo que has expuesto. Muchas gracias. Ahora bien, en educación, la evaluación en un aula se basa en acercarse a una media en 5 o 6 materias principales y de ahí para arriba, valorando como déficit todo lo diferente que queda, entre comillas, debajo. Y hay otra pregunta que está relacionada con eso, ¿no? Que es, ¿cómo se podría promover la neurodiversidad en la escuela? Primaria, secundaria, etcétera. Sí. Si me dices eso a mí, yo ya me vale el congreso nada más que para eso. O sea, yo creo que tenemos que ir por fases. Lo primero que tenemos que hacer es asumir que existe. Y ya empezamos a ver cosas. Lo segundo que tenemos que hacer es tener profesores neurodiversos. Por ejemplo, soy muy crítico con el sistema de oposiciones. Así de claro os lo digo y me he beneficiado de él. O sea que... pero creo que necesitamos modelos diferentes. En tercer lugar, tenemos que construir esa flexibilidad educativa. A pequeña escala lo hacemos. Yo, si tengo un alumno que me dice que se le da mal un examen oral, le doy la opción de hacerlo por escrito y viceversa. Si hay personas, os digo, es decir, todas las personas que forman parte de neurominorías diagnosticadas, en la universidad, en mi universidad al menos, que es la que conozco, tienen derechos, por ejemplo, a ampliar el tiempo de duración para los exámenes. Os puede parecer una bobada, pero no lo es. O sea, estamos adaptando unas condiciones. Y yo creo que ese proceso tendríamos que hacerlo mucho más amplio, porque tenemos no sé cómo deciros, tenemos una obsesión con los exámenes que yo creo que es antinatural. El examen es una herramienta, no es un objetivo. Y si yo puedo conseguir el objetivo, que es que se alcancen unos mínimos, que se valore el trabajo de otra manera, ¿por qué no lo hacemos? En la universidad damos clase en grados, en lo que eran antes las licenciaturas, en posgrados y en doctorados. No tiene nada que ver la evaluación en un sitio y en otro. Yo a los del... ¿Por qué? Porque con unos trabajas mucho en común, son grupos pequeños. O sea, decir, os pongo otro ejemplo y por dar tiempo a más preguntas. Mirad, dentro de nuestra neurodiversidad hay una cosa que se llama el cronotipo. El cronotipo es que algunos de vosotros seréis trasnochadores y otros madrugadores. ¿Vale? Hay gente que a las 11 de la noche, a las 12, está muerto y otros que están en su mejor momento para trabajar. Y cada uno os conocéis y sabéis de qué cronotipo sois. En general, los adolescentes se retrasa el cronotipo. Los que tengáis hijos en esa edad, sabéis que a esa hora están súper activos, comunicándose. Eso. Y tú les dices que se vayan a la cama y no porque están en su mejor momento. Claro, a la mañana siguiente suena el despertador para ir a clase y en clase se duermen. Entonces, eso es una realidad de esta neurodiversidad. Cronotipos distintos, gente que es trasnochadora y madrugadora y un retraso general en la adolescencia. ¿Qué hacemos aquí? Nada. ¿Qué es lo que han hecho los daneses? Hacer que en un instituto haya unas clases que empiecen un grupo a las 9 y los otros a las 10:30. Adaptarse a esa realidad. ¿Ha supuesto alguna diferencia? Sí, las notas han mejorado muchísimo. Porque los que estaban dormidos ahora van más tarde y están despiertos. Y los que les va mejor ir pronto, van pronto. Entonces, ¿eso ha supuesto una revolución? No, el mismo instituto, los mismos profesores. Solo hemos tenido que hacer 2 tablas de horarios. Entonces, os lo pongo como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer
me podéis hablar, bueno, las dificultades que eso implica, que si en vez de a las 2 el profesor sale a las 4, que entonces cuando... No, o sea, pero dices, ¿cuál es el objetivo? ¿No es el objetivo conseguir unos resultados de aprendizaje? Pues si funcionan, tendremos que ver luego cómo lo acomodamos. Pero de esto yo creo que habría cantidad de posibilidades de adaptarnos como ahí salía, ¿vale? Han llegado varias preguntas ahora al final, pero bueno, no nos va a dar tiempo de todas. Vearé la primera que ha llegado. Uso de pantallas y nuevas tecnologías como vehículo de aprendizaje principal, ¿negativo o positivo? Sí, mirad, las pantallas forman parte de nuestra vida y pretender secuestrarlas o esconderlas. Yo tengo un hermano que no les dejaba a mis sobrinos pantallas. Y entonces ha estado un montón de años sin wifi en casa. Y entonces les escondía la tablet y entonces ellos aprendieron a programarla para que sonase a una hora determinada cuando mi hermano no estaba en casa para encontrar la tablet, ¿no? O sea que... Pero a lo que os voy a decir, se ha visto que la gente que juega mucho en videojuego sueña con la interfaz del videojuego. La usamos ya en nuestros sueños. Entonces, hay algunas cosas que parece que, por ejemplo, leer en papel funcionan algunas cosas mejor que leer en pantalla. Simplemente parece que te quedas con más cosas. El esfuerzo visual es un poco distinto. Entonces, primero, yo creo que es mejor incorporarlo a la vida cotidiana, no pretender lo de los luditas, ¿no? de destruir las máquinas para intentar que podamos seguir con los telares de mano. No ha funcionado nunca intentar luchar contra el progreso. Os pongo un ejemplo. Es decir, yo trabajo con microscopios. Los alumnos, a escondidas, hacían fotos con el móvil de lo que se ve por el microscopio. Digo que no lo hagáis escondidas, hacer todas las fotos que podáis y las colgáis luego en Instagram. Y el que las haga mejor rotuladas le pongo un punto. El año que mejor resultados he tenido en el examen de prácticas de mi vida. ¿Sabe? Entonces, decir, no nos peleemos contra las pantallas, hagámoslas aliadas nuestras, ¿vale? Bueno, ya vamos fuera de tiempo, pero hay una que la voy a hacer porque me parece muy interesante. Para algo modelo. ¿Dónde ponemos el límite para la neurodiversidad? ¿Conductas heteroagresivas o autoagresivas en neurodiversidad? ¿No es más útil hablar de dificultades de adaptación al medio social implícito? Muy buena, sí. Mirad, ¿dónde ponemos el límite? Es muy difícil y hay que reconocerlo como tal. Entonces, en teoría, el criterio lo tenemos claro. Si te dificulta la vida cotidiana, ese es el límite. ¿Cuál es el problema? Que es que yo tengo la sensación que muchas veces depende de nosotros y no de ellos. Claro, si es la sociedad la que no les facilita tener esa vida cotidiana, ¿qué le digo? ¿Que encima haga el pino? Tendremos que ser nosotros los que seamos capaces, como hablábamos antes, de romper esos prejuicios, romper esas barreras. Entonces dices, tenemos que revisar los currícula, tenemos que revisar las formas de dar clase, tenemos que revisar los puestos de trabajo, pero en cierta manera lo estamos haciendo. O sea, hay mucha gente que es que antes, acordaros, lo de los zurdos. O sea, simplemente les dejábamos en la cuneta. Y lo hemos hecho durante siglos. Y es decir, alguien te decía, ¿por qué se ven antes ahora tantos... Me preguntaba una señora mayor, ¿por qué se ven ahora tantos niños con síndrome de Down? Nacen la mitad. Pero es que ahora no les escondemos dentro de la casa. Y esa es la diferencia. Y entonces, lo que os digo, es decir, tenemos que ver si algo realmente es incapacitante y si eso lo podemos resolver como sociedad y asumir nuestra parte de responsabilidad. ¿Vale? Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias por responder las preguntas.